en el fondo, analizando a fondo lo que entendemos por realidad, todo se reduce a un conjunto de sensaciones. Hume dice en realidad, hablar de real o irreal, en realidad la forma de distinguir la realidad de la ficción es simplemente por estados del alma. La impresión, en realidad, es un estado del alma con más fuerza y más vivacidad. O sea, donde la sensación tiene esa característica de presentarse con una claridad y con una fuerza que la idea no tiene. Para Hume, la causalidad, la sustancia y el yo son solo creencias, pero de hecho yo jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. Para Hume, el modelo que emplea en su pequeño abstract es muy sencillo, es el modelo de dos bolas de billar en una mesa de billar. Entonces, mediante el análisis de este caso, él pretende mostrar algunas tesis sobre la causalidad y la inducción, la inferencia inductiva. En Hume se puede considerar que están empaquetadas o que van conjuntamente su tesis sobre la causalidad, su tesis sobre la inducción y su tesis sobre las leyes naturales. Y conectada con su tesis de las leyes naturales, su rechazo a los milagros. Estas cuatro nociones son como solidarias en la filosofía humeana. El problema de la causalidad está ligado al problema de la inducción en Hume. Es decir, por el hecho de que observemos un cisne blanco, 10 cisnes blancos, 10 millones de cisnes blancos, 1000 millones de cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos, porque eso, en fin, va a ser conmovido cuando, en fin, pensemos en una visita a Australia, cuando aparezca el primer cisne negro. O sea que el problema de la inducción, que es un método muy aceptable, pero sin embargo tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación o justificación. Es decir, porque los mismos principios que justificarían la inducción, el principio de regularidad de la naturaleza, por ejemplo, han sido obtenidos inductivamente. Por lo tanto, no justifican ni fundamentan absolutamente nada. David Hume. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Poco más tarde, entre 1741 y 1742, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto éxito intelectual y material. Lo que lo alentó mucho y lo levantó del desaliento que había causado el fracaso de su tratado sobre la naturaleza humana fueron los ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto renombre social y cultural. El motivo a mí me parece que es el estilo menos apasionado, más reposado, y luego el hecho de que esa obra no tiene la estructura de un tratado, que es mucho más pesado para leer, y además tocó temas que interesaban al gran público, por ejemplo, temas de economía, temas sobre el enriquecimiento de las naciones, opiniones sobre el trato social, sobre las relaciones políticas. Entonces agradó mucho eso y comenzó el periodo próspero, digamos, que le permitió con el tiempo a Hume
tener una vida bastante holgada, incluso económicamente, como él confiesa en su autobiografía. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751 bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. De ese primer núcleo del Tratado sobre la Naturaleza Humana salieron dos obras importantes, una sobre el entendimiento humano, que abarca la teoría del conocimiento, y otra sobre los principios de la moral, ¿no?, que corresponden a desarrollos de los dos primeros libros del tratado primero y del tercero, que había sido dedicado a las pasiones, aplicado a la moral. O sea que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre, ¿no? Y el reunirse en sociedad con otros. Entonces yo me reúno en sociedad con otros porque soy capaz de sentir como los otros sienten y saber lo que es agradable para todos o desagradable para todos, o justo o injusto. Entonces esa es un poco la idea central o el fundamento a través del cual Hume después desarrolla toda su moralidad y su perspectiva política o su teoría política, ¿no? Se juzga que es justo aquello que en lo cual nos ponemos de acuerdo con cierta imparcialidad para poder convivir y buscar la utilidad recíproca. De modo que el criterio de lo que es justo y lo que es injusto lo establece la sociedad con sus costumbres. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del marqués de Annandale y luego como secretario del general St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, volvió a su ciudad natal y trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad muy grande para no tener preocupaciones ni de docencia ni nada por el estilo, un sueldo, entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Hizo una primera parte del reinado de los Tudor y luego retrocedió a la historia de Inglaterra desde Julio César hasta Enrique VII. Las obras históricas de Hume